Hola, hola, ¿cómo están? De nuevo en Experiencia en el Monte, porque narramos, o no narramos, ¿no? Narra cada uno su vida y la experiencia que ha tenido, y de la mano del Señor, por supuesto, ¿no? Que sea algo para su vida. Hoy tenemos una jovencita que es estudiante en la Universidad de Medellín. ¿Y estudias? Comunicación y lenguajes audiovisuales. Comunicación y lenguajes audiovisuales. Eso está muy bien. Vamos a entregarle este tiempo al Señor y les presento aquí mi compañía, mi grata compañía, a Isabela Hernández Iliberti. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo y por las experiencias que vivimos y lo que nos tienes que enseñar en este tiempo. Gracias. Dejamos en tus manos esta hora. Amén. ¿Qué más, Isa? Bien, pastor. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno. Cuéntame, ¿cómo está conformada tu familia? Nosotros en este momento vivimos pues en mi casa, mi papá, mi mamá, mi hermano y yo, pues esos son los principales, pero pues porque mi abuela murió hace poco, mi abuelo y mi primo se fueron a vivir con nosotros, entonces estamos más grandes. Bueno, ya ha crecido la familia, Sí. entonces, sí. Pero tienes un hermano, se llama Daniel. Sí. Bueno, muy bien. ¿Desde cuándo conoces del Señor que tú tengas conciencia? No siempre, pues Siempre has sí. tenido la conciencia. Contá. Pues yo, igual mis papás son cristianos desde antes de que yo naciera y yo crecí en un colegio adventista, por lo tanto entonces Dios siempre fue parte como de mi educación, de mi familia, entonces desde que tengo conciencia Dios ha estado en mi vida. ¿En un colegio adventista? Sí. ¿Y cómo fue la experiencia en el colegio? Qué bueno. A mí no me gustó, o sea, pues igual yo ¿Te estuve... parecía muy estricto? ¿Qué te parecía? Justo ayer estaba leyendo sobre los adventistas y me acordé de muchas cosas, pues igual ellos son muy estrictos, son muy radicales. En el colegio pues uno vive una faceta de algunas personas que de pronto no gustan mucho. La manera en que ellos ven a Dios tampoco es una manera que a mí me agrade mucho, porque lo ven como, pues yo siento que por lo menos la manera en que yo lo percibía a través de los ojos de ellos era como que Dios era como malo, como castigador, como que no era misericordioso, entonces no fue como muy agradable pues como la experiencia en el colegio por esa parte, pues por la parte religiosa. ¿Cómo ha sido tu experiencia con el Señor? ¿Cómo lo percibes tú? Muy interesante. Una montaña rusa, yo diría. Como crecí en esta parte pues del colegio, entonces en un momento lo vi como así. Después más o menos cuando me fui de este colegio, empecé precisamente a alejarme de las cosas de Dios. Entonces pues yo pasé más o menos mi preadolescencia fuera de las cosas de Dios, hasta que más o menos tuve como 14 años, que tuve como una crisis emocional y caí en una depresión muy fuerte. En mi casa habían problemas pues con mi hermano, entonces que eran mucho más graves pues que los míos, por lo tanto mis papás están como muy concentrados en eso, entonces yo quedé un poquito como al lado. Y lo único, yo me acuerdo que en esa experiencia yo estaba buscando, pues me sentía muy sola, entonces estaba buscando mucho como de Dios, como para no sentirme tan sola. Y yo me acuerdo que en medio de eso la única oración que yo le decía era: Señor, si tú existes, necesito que me abraces. Wow. Que es una petición un poco, pues sí, porque pues no, ustedes me entienden. Una amiga que se llama Jennifer, ella también venía a Monterrey, quiso ir a Soluciones Juveniles, que es un congreso pues que hacen internacionalmente, que ese año estaba acá en Medellín, y mi mamá me obligó a ir para acompañarla a ella, porque ella vivía en Río Negro, entonces se quedaba en la casa, entonces para que ella no fuera sola. Yo pues fui solo por ir por ella, porque pues mi amiga. Y en ese congreso pues ella quería entrar como a una predicación especial que iba a hacer alguien, no me acuerdo ni siquiera cómo se llama. Y yo no me quería quedar sola mientras ella estaba ahí, entonces yo voy con ella, yo entro para no quedarme sola. Entonces pues entré y todo empezó pues, ahora ellos empezaron a orar, toda la vaina, como en medio de la alabanza, el predicador pues empezó como a decir que las personas que estaban muy tristes como que se pararan, y yo pues me paré, yo sentí que me pararan, y dijo que la persona que estuviera al lado abrazara a la otra. Y yo sentí como que cuando la persona me abrazó, como que un manto encima mío, como si me hubieran colocado una cobijita. Y en eso el predicador dice: este es un abrazo de Dios. ¡Ah! Y ahí Dios me empezó a hablar
directamente. Esa fue la primera vez que Dios me dirigió la palabra de tú a tú. Wow. Él me dijo que Él me amaba, que Él me estaba abrazando y que yo era importante para Él. Yo nunca he sido mucho de afecto físico, no me gusta mucho pues que la gente me toque ni nada de esas clases de cosas. Y yo, después de que el Señor me habló, yo sentí como me quitaron el manto. Y la persona que estaba orando por mí empezó ya a orar ella por mí. Y yo ahí mismo sentí esas ganas como de ya, suéltame, que ya no eres Dios, entonces ya no quiero este brazo. Entonces fue como ahí, ya entonces empezó otro proceso en mi vida. Yo ya empecé a ver a Dios como una persona, bueno, una persona no, a Dios como alguien que se preocupa por mí y que me ama. Igual pues después de eso hubo muchas subidas y bajadas en mi vida. Yo me volví a alejar de la iglesia por cosas que escuchaba o veía en las personas que no me gustaban, hasta que más o menos cuando tuve 18 años volví a la iglesia por influencia de mi papá, y en un campamento que hubo Dios me volvió a hablar. Me volvió a hablar a través de una persona que quiero mucho. Esa persona no sabe que Dios me habló a través de esa persona. Increíble. Y Dios me dijo que me amaba mucho y que me extrañaba. Wow. Entonces ese fue otro reencuentro con Dios. Entonces ahí volví a lo mismo. Dios se preocupa por mí y Dios me ama mucho. De ahí hasta el día de hoy, eso fue más o menos hace casi 4 años. Yo estuve acercada y alejada de Dios, acercada, pero ya desde ese día yo estuve muy tratando, siempre buscando a Dios. Hace más o menos como 1 año yo estaba en busca de Dios, pero no sabía cómo encontrarlo. Yo sabía que lo quería, sabía que lo necesitaba, sabía que Él quería que yo estuviera al lado de Él, pero no tenía ni idea cómo encontrarlo. Entonces, acá, antes de la pandemia, más o menos hace como 1 mes antes de la pandemia, me acuerdo muy bien, pues nuestro pastor Carlos de Aleja hicieron algo muy bonito que fue como un momento de encuentro con Dios. Entonces ellos colocaron música, oraron, fue un ambiente muy bonito en la reunión de jóvenes, que era precisamente para que los que querían buscar a Dios lo encontraran. Wow. Y ahí Dios me volvió a hablar. Es la tercera vez que lo hacía, yo ya me siento muy especial con respecto a eso, y me dijo, esto lo hice solo por ti. Esto solo lo hice porque tú querías buscarme y aquí estoy. Entonces volví a sentir el amor y la importancia que Dios me ha dado a mí. Y fue muy bonito. Entonces ya después de ahí en adelante ha sido un proceso de yo he vivido muchas cosas, pero comprendí que el Dios que yo veo, el Dios que yo percibo a través de mis ojos, es un Dios que me ama muchísimo, o sea, me ama de una manera que nadie más puede amarme, que se preocupa y se interesa porque yo esté al lado de Él y cerca de Él y que yo lo busque. Y que me está respaldando siempre, independientemente de lo que yo haga, de lo que me equivoque, de lo que no me equivoque, de lo que haga bien, de lo que haga mal. Él siempre está al lado mío, esperando que yo también esté al lado de Él. Entonces eso es como he llegado a percibir a Dios pues en mi vida. Qué belleza, chévere. Yo siempre te he conocido que te gusta leer mucho, ¿no? Sí. ¿Cuántos libros has leído? Ay, yo no ¿No sé. te acuerdas? Pues, más o menos. Muchos, pero no tengo un número. La última vez que conté cuántos libros me había leído habían sido como 100 y algo, más o menos. Pero 100 y algo. Pero eso fue hace como 2, A tus 21 años, 100 y pico de libros. Sí, que la verdad no es tanto, pero sí. Pero bueno, muy interesante. ¿Y has pensado, te gusta escribir? Sí. ¿Has escrito algo? Sí, yo de pequeña, pues más o menos cuando empecé a leer, yo empecé a leer más o menos como a los 12 o 13 años, pues me llamó mucho como la atención escribir, y escribí de por sí. Tengo un libro escrito que lo publiqué en una página, en una aplicación que se llama Wattpad. ¿Un libro tuyo? Sí, es un libro. Está escrito. ¿Y cómo se llama? Se llama Obsesión. ¿Obsesión? Sí, habla del acoso y de violaciones. Pues es un tema un poco fuerte, pero que siempre me ha parecido como importante tocar. Pero muy actual, muy actual. Porque... muy actual con todo esto que está pasando. Y lo escribí hace mucho, lo escribí cuando tenía más o menos 14 años. ¿14 años? Wow. Y lo he ido como editando a medida pues que voy creciendo, porque voy adquiriendo nuevos conocimientos, entonces lo he ido como modificando. Eso es como lo que he escrito, y ya he escrito pues cuentos, y ya dejé como la parte de escribir libros y cuentos y descubrí que me gustaba era, más que escribir, crear historias. Entonces me gusta mucho la parte del cine, y lo que sí he escrito son guiones. ¿Guiones? Uh-huh. El último que escribí, lo escribí basado, cuando mi abuelo murió, el papá de mi papá,
esa fue una muerte que a mí sí me dolió mucho. Yo quería mucho a mi abuelo, igual mi abuelo vivió con nosotros el último año de su vida, fue muy fuerte. Y escribí un guión basado como en ese sentimiento que me dejó pues la pérdida de mi abuelo y lo que yo veía que había hecho como en las personas que yo quería a mi alrededor. Y siento que eso es como lo mejor que he escrito en mi vida. Tremendo. Sí. O sea, si yo te pregunto cuál ha sido el momento más triste de tu vida, entonces sería ese o hay otro. No sabría decirlo porque cuando mi abuelo murió, yo sí me sentí triste porque yo sí, pues obviamente duele, pero yo sé que él está mejor con Dios, está sufriendo menos, está mejor. Entonces no podría decir que fue el momento más triste de mi vida. Y creo que no puedo definir por el momento como el momento más triste de mi vida. He tenido momentos muy tristes donde me siento muy mal, pero nada así como que yo diga como que es demasiado triste para catalogar como el momento más triste de mi vida. ¿Y si te pregunto el más alegre? Va lo mismo, o sea, siento que han habido muchas cosas en mi vida muy felices. Una de ellas. No sé, no sé. En toda esta época, cuando tenía como 14 o 13 años, que estaba muy deprimida y todo eso, me acuerdo que como estaba tan sola, mi única como escapatoria del mundo antes de encontrarme otra vez con Dios era Justin Bieber. Los que me conocen saben que me gusta mucho Justin Bieber. Sí, yo te sigo en las redes, claro. Y mi papá para esa época me regaló el concierto. Yo diría que ese fue uno de los momentos más felices de mi vida. ¿El concierto fue en Bogotá? Sí. ¿Viajaste hasta Bogotá? Sí, mi hermano me llevó. Entonces yo, pues suena muy superficial y todo, pero en ese momento fue como una escapatoria a todo lo que yo me sentía y como conocer lo único que en ese momento me hacía como por lo menos olvidarme de cómo me sentía. Entonces fue como eso. ¿Disfrutaste ese momento? Sí. Ah, también me acordé de otro. Ese ya es con Dios. Eso fue hace poco, que fue el enterarme que Dios me hablaba. Pero no como ya me había hablado, sino que me hablaba todo el tiempo. Y el saber como que, y el entender y el saber que Dios me está hablando y se preocupa por lo que me pasa a mi día a día, me trajo una clase de felicidad, que no fue la misma del concierto de Justin Bieber, que es más como excitación, por decirlo así, sino es una felicidad de tranquilidad. Entonces, ese también se podría catalogar como en eso. Uno podría decir, en la experiencia, pues, que la alegría y el gozo son distintos. La alegría sería como esa alegría, esa euforia que sentiste, y lo otro es como el gozo, que es como esa paz que tú dices. Correcto, sí. Porque el gozo es como una paz. Exacto. Chévere. Conocer las dos diferencias, sí, ¿no? por lo menos. En toda esa parte del concierto, porque sí, se disfruta mucho. Pero se acaba. Se acabó el concierto y uno siente hasta como, ay, no me puedo llevar a Justin Bieber para casa. Sí, es un sentimiento que solo se queda ahí, mientras que ese gozo que le da a uno Dios, esa clase de felicidad que viene de Dios, perdura. Y eso dura, y cuando tú estás triste te acuerdas de ella, entonces te va la tristeza. Qué maravilla. Entonces esa es como la parte buena de qué interesante, qué interesante. Qué maravilla. En tu juventud, ¿qué mensaje tienes de todo lo que has vivido en este momento a los jóvenes? ¿Cómo ves tú todo lo que pasa a la juventud? Pero de mi juventud de ahorita, de la juventud de ahora. Más chiquita. De todo lo que has vivido. Porque te gusta sí. hablar, te gusta escribir en el Facebook. Creo que es muy importante, pues algo primordial que yo aprendí un poco tarde, pero que es primordial, es que Dios es una base fundamental en nuestra vida. Y la otra es que hay que aprender a conocernos para dejar que Dios nos ayude y para mejorar. Por ejemplo, pasa mucho, por lo menos mi generación es una generación que tiene mucha ansiedad, mucha depresión, o por lo menos es una generación que lo demuestra mucho. De pronto las otras también lo tenían, pero no se era visible. Wow. Y eso es como falta de uno conocerse y aprender a lidiar, como, bueno, tengo depresión, tengo ansiedad, ¿qué tengo que hacer para salir de esto? Y normalmente Dios ayuda mucho, pues porque yo sé que hay muchas depresiones clínicas, ansiedades clínicas, que no es como, yo solo oro y se me va, sino que necesitan un apoyo aparte. Pero si tú tienes a Dios como a tu lado y conoces tus debilidades, puedes salir como más de eso. Entonces yo creo que sería como decirles a los jóvenes, como aprendan a conocerse,
aprendan a conocer a Dios para poder salir de todo eso que nos hace como infelices. Qué maravilla, excelente, excelente. ¿Te gusta tu carrera, lo que haces, lo que estudias? Sí, pues sí. ¿Te apasiona? No diría que me apasiona, pero sí me gusta mucho y siento que con ella se puede hacer muchas cosas. Qué maravilla. Es como... Sí, porque finalmente producir, comunicar lo que tú dices, por ejemplo, hacer guiones, es transmitir. Exacto, pues el cine, la televisión, todo lo que está pasando. Es una carrera muy bonita, es una carrera muy linda, uno aprende mucho. Y puedes transmitir muchas cosas, ¿no? Se puede hablar de todo, de lo que uno quiera. O sea, usted puede hablar de Dios, puede hablar de problemas sociales, puede hablar de sus mismos problemas, puede transmitir un mensaje de amor, de odio, de paz. El cine ha sido una herramienta clave en la comunicación del mundo. Pues es algo maravilloso como funciona. Entonces, maravilloso. Es asombroso. No, y es interesante lo que dices, porque pues uno se da cuenta que a mí me gusta mucho el cine también, y la música, que el que compone transmite mucho de sí mismo ahí, sí. De sus estados, de lo que está viviendo, ¿cierto? Y que mucha gente se puede identificar con eso que está viviendo, ¿no? Con eso que está viviendo. Exacto. Es una carrera bonita. Sí, es una carrera bonita. Es muy bonita. Qué maravilla. Chévere. ¿Qué otra cosa quisieras compartirnos en esta oportunidad que tenemos de oírte y de verte también, además? ¿Qué te gustaría compartir con nosotros? No sé. Dejarnos así como una semilla sembrada, pues ya lo has hecho, ¿no? Porque pues ya nos has compartido acerca de la juventud y de lo que tienes una radiografía, me parece muy clara de lo que está pasando, que de pronto nosotros, los que ya somos veteranos, no vemos como lo estás viendo tú, ¿no? Una juventud muy ansiosa y a la vez muy deprimida, ¿no? Y es muy interesante y decir cómo trabajar eso y decir que conocerse a sí mismo, ¿verdad? Es fundamental, es fundamental. Y de la mano de Dios, por supuesto, de la mano de Dios. ¿Quieres conocer más al Señor todos los días? ¿Te apasiona eso? Eso sí me apasiona. Si me preguntas qué me apasiona, he descubierto que me apasiona muchísimo Dios. Me apasiona muchísimo el estudio bíblico. He estado estudiando mucho la Biblia últimamente, por mi cuenta, porque no sé mucho a quién preguntarle. Entonces mi abuela me prestó un estudio bíblico que ella tiene muy, muy chévere. Entonces he estado estudiando mucho con eso. Me apasiona mucho todo lo que tiene que ver con Dios, de servir acá en la iglesia, ayudar a Carlos con el grupo de jóvenes. Bueno. En este momento con André y Daniela estamos programando, por así decirlo, como la semana que va a ser una versión de campamento virtual para jóvenes, y lo estamos haciendo entre las 3 y es algo que me gusta mucho hacer. Me parece muy chévere también hablarle a los jóvenes de Dios. Esa clase de cosas me mueve mucho, pues es algo que yo sí puedo decir que me apasiona muchísimo, hablar de Dios, más bien, esa es como la palabra, me apasiona mucho hablar de Dios y conocer de Dios. Qué maravilla. Van a hacer un campamento virtual, bueno, ya saben, están invitados los jóvenes y tal, que los van a invitar a un campamento virtual. Qué maravilla. Isabela, es grato hablar contigo. ¿Eres tímida? ¿Cómo te sientes? Yo no soy tímida, pero soy un poco introvertida. O sea, no me da pena hacer casi nada, pero no me gusta hacer pues casi nada como público. Tampoco soy mucho de hablar con gente que no conozco, o a veces incluso con la gente que no conozco no me gusta mucho hablar. Y soy muy, pues sí, la gente dice que soy muy callada. ¿Y no tienes problema de estar contigo misma? No, para nada. ¿Solas? No, de por sí lo disfruto mucho. ¿Y qué más? Las personas que escriben y necesitan estar solas finalmente, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y escribir... Abstraerse un poco de las cosas para... Y escribir ayuda mucho a conocerte a ti mismo. Y a mí siempre me ha parecido muy importante conocerme a mí misma, porque pues si uno no se conoce a uno mismo, uno termina de pronto siendo muy impulsivo o haciendo cosas pues que la verdad como que no. Entonces siempre me ha parecido muy importante como esa parte, entonces no me molesta estar conmigo mismo para nada. Qué maravilla, eso es importantísimo. Lidiar con uno mismo, conocerse a sí mismo como lo estás diciendo.
Qué chévere hablar contigo. Gracias. Me es grato, aprendo mucho, ya aprendí mucho. Y qué bueno para todos ustedes que puedan prestar atención a estos detalles, que los jóvenes también nos pueden hablar, ¿cierto? Mucho, que tiene una perspectiva diferente a la de nosotros, aunque personalmente uno como que se bloquea mucho con los jóvenes. Realmente cuando conocí a Isa y sabía que leía tanto, me sorprendía precisamente ese interés, ¿no? De leer y también a la vez de escribir. Tengo que buscar obsesión entonces para ver dónde va la cosa, ¿no? Para aprender más. Sobre todo que es un tema, como dices tú, fuerte, sí. Nos quedamos sorprendidos cómo desde mucho tiempo, sino que ahora es muy visible el abuso a las chicas, a las niñas, a las mujeres, ¿cierto? Y que hay muchos tipos de abuso también. Será muy interesante leerte. Gracias. Bueno, ¿alguna cosa más? ¿Quieres agregar algo? Bueno, sí, acá pensando pues en lo que decías de la importancia de escuchar a los jóvenes, ya esto es un mensaje de pronto así como para las personas más grandes, y es que los jóvenes también tenemos mucho que decir y mucho que hablar de Dios. Muchas veces creen que porque somos jóvenes, porque a veces es más fácil alejarnos o porque tenemos otro mundo, lo que decimos de Dios o lo que aportamos incluso a la iglesia o al mensaje de Dios no tiene tanta relevancia. Pero yo creo que los jóvenes, precisamente por eso mismo, porque somos los que más vivimos como en el mundo de acá y en el mundo de allá, somos los que tenemos como, que también tenemos que ser escuchados, y también nuestra perspectiva de Dios y la manera como nosotros hablamos de Dios también es importante. Por ejemplo, yo en estos días pensaba como, por ejemplo, como hablan del noviazgo normalmente los pastores de jóvenes, y es que normalmente los pastores de jóvenes conocieron a Dios muy jóvenes, entonces ellos vivieron una vida relativamente buena en Cristo, entonces no tuvieron como los errores que suelen tener la juventud. Y muchas veces muchos jóvenes llegan a la iglesia después de haber cometido muchos errores. Y es muy complicado tú buscar como ayuda y consejería o dirección en un pastor que de pronto no entiende muy bien tus problemas, porque, por ejemplo, pastores que cumplieron pues con el orden que Dios dio de que tuvieran relaciones después del matrimonio, perdón. Hay muchas parejas que llegan y no conocían a Dios, tuvieron relaciones antes del matrimonio y llegaron a una iglesia donde ya el pastor dice como no, es que es muy fácil, simplemente no tengas relaciones antes del matrimonio, pero ya estas personas vienen después, entonces es muy complicado. Se le hace muy fácil. Exacto, entonces, y muchos temas con respecto, por ejemplo, a los jóvenes pasan esto. Por ejemplo, cuando un pastor también nos dice como, es que no vayas a fiestas, o simplemente, es que solo deja de escuchar esa música, ya, solo déjala de escuchar. No es como tan sencillo, son muchas problemáticas que los jóvenes tienen, entonces me parece muy importante escucharlos y escuchar a todos los que vivieron ya en el mundo y ya no están en este mundo y quieren también hablar, y me parece muy importante que se les dé la voz para poder hacerlo, porque es muy importante hablarle a la gente de Dios, y los jóvenes estamos también en una época donde se están alejando mucho de Dios y es muy fácil alejarse de Dios. Es muy fácil, sí. Entonces es importante que no creamos y subestimemos a los jóvenes simplemente porque de pronto no creemos que son tan buenos, pues entre comillas, solo porque han vivido otra vida. Entonces como escucharlos más, escuchar más lo que tienen que decir para Dios y darles como más voz. Me parece. Qué maravilla. Importante. Bueno, ese es un mensaje para todos nosotros, ¿no? Y que le demos más voz. Creo que queda en nosotros esa enseñanza y bueno, igual ellos están descubriendo el mundo y siempre lo descubrimos pues con lo que tenemos al lado y a nuestra manera en cierta forma, ¿no? Y muy bueno eso de realmente acompañar, porque acompañar es entender al otro en lo que está viviendo, ¿no? En lo que está viviendo. Bueno, vamos a entregarle este tiempo al Señor. Yo con Isa quedo con la sensación de que
que hay que hacer una segunda parte a medida que avanzamos, porque Dios tiene mucho que enseñarnos ahí y sé que tiene mucho contenido también. Vamos a entregar este tiempo al Señor y que nos haya edificado muchísimo, que los chicos, oremos por los chicos, que los acompañemos en sus vidas, en sus adolescencias y en todo lo que viven. Señor, muchas gracias por este tiempo, por este momento, por la vida de Isa, por todo lo que está experimentando, conociendo, sobre todo de esa pasión, como dice ella, por ti, de que le hables, de que ella te hable y de que disfrute a plenitud de tu amor, que es lo más importante. Acompaña a los jóvenes que están viviendo su momento, que les ayudes, les guardes y que nosotros, los adultos, podamos comprender más a profundidad todo esto que estamos viviendo y que ellos están viviendo. Amén. Joven, Gracias. gratamente he hablado contigo. Chao, chao, que estén muy bien y que el Señor los bendiga. Los seguimos esperando en Experiencia en el Monte.